Buenos días, somos Capilla Calvario, Iglesia El Camino, aquí en Pajacuará, Michoacán. Los que nos acostumbran a acompañarnos, sean bienvenidos de nuevo. Hoy estamos una hora más temprano, acá en Michoacán, porque cambiaron la hora, la atrasaron. Y sabemos que en Estados Unidos todavía no lo hacen, así que estamos un poquito, una hora cambiado. Estamos a una hora de diferencia en California, a una hora de diferencia en Texas, y estamos una hora también atrasados del este de los Estados Unidos. Pero sean bienvenidos, y ya sabemos que van a estar un poco distanciados. Ojalá tengan su Biblia con ustedes. Seguimos nuestro estudio en el libro de los Hechos, el capítulo 20. Hoy vamos a terminarlo, si Dios lo permite. Vamos a leer del versículo 24 hasta el 38. Y ojalá las tengan con ustedes y de nuevo sean bienvenidos. Lo más les pedimos que nos ayuden a compartir este video si les gusta, y que sigan orando por nosotros, ustedes que ya conocen, que el Señor supla por nuestras necesidades, que nos ayude a permanecer y soportar, y también más que nada seguir en la lucha. Que el Señor nos abra los caminos en estos lugares para que su evangelio sea enseñado y la gente pueda venir a ser salva por medio de nuestro Señor Jesucristo, que conozcan la verdad del evangelio, de las escrituras y de la sola escritura, como decían los reformadores. Y con eso vamos, acuérdense que este video también, a aquellos que prefieren el YouTube, en unas horas más adelante va a estar este mismo video en YouTube para aquellos que lo prefieren. Así que con eso vamos a estudiar la palabra del Señor, capítulo 20 del libro de los Hechos, del versículo 24 hasta el final del capítulo, que es el versículo 38, dice la palabra del Señor. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, de la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonan al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad y acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de molestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y les acompañaron al barco. Señor, aquí vemos la esencia de su amor, Señor, y vemos también la rectitud de sus siervos. Les pido, Señor, que nos ayude a entender esta palabra que tiene para nosotros hoy, que el Espíritu Santo, Señor, sea el que nos enseñe, que se apodere de este estudio, Señor, y que podamos entender cada palabra y podamos entender el corazón de su siervo Pablo, Señor. Sabemos que todo esto
fue dirigido por su Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos a entender la esencia de una iglesia, a entender la esencia de los siervos y entender que usted es el que está sobre todo su ministerio, Señor. Bendíganos mientras estudiamos su palabra. Ayúdenos, Señor, a los que estamos aquí a entenderla, a los que están acompañándonos por medio del internet, que están en vivo, y aquellos que verán este video más tarde, Señor, que su palabra sea dispersada por medio de su Espíritu Santo sobre todos nosotros, Señor. Le levantamos este estudio, se lo otorgamos, Señor. Le pedimos que lo bendiga y que usted sea nuestro maestro, Padre. Gracias, Señor, por su palabra. Gracias por la salvación. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. La vez pasada ya habíamos visto algo aquí del versículo 24. Y vemos cómo la vez pasada vimos cómo Pablo reunió a todos los ancianos de Efeso porque no quería perder tiempo. Él estaba ya a este punto de prisa porque quería Jerusalén. Y de aquí en adelante él va a empezar a continuar su sufrimiento, porque si hemos visto la carrera de Pablo en su caminar y su predicación, sabemos que estuvo lleno de obstáculos. Y aquí esto es algo muy enternecedor en el corazón de Pablo, porque él dice aquí que no de ninguna cosa hago caso, ni estimo, porque vemos la vez pasada que el Espíritu Santo mismo le dijo que le esperaban prisiones y quizás hasta la muerte. Y sabemos que Pablo morirá, pero no en Jerusalén. Y sabemos que él también está dispuesto a dejar que pase lo que pase, que sea la voluntad de Dios. Porque dice que para mí mismo, mi vida no es preciosa. Con tal de que acabe mi carrera, se compara con un atleta que va corriendo hasta la meta sin parar. El ministerio que él mismo recibió del Señor, dice, del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y eso es lo que ha estado haciendo Pablo desde el momento de su conversión. Él no ha parado de caminar, de enseñar y ministrar. Es totalmente su vida. Pablo ya no tiene el deseo de aferrarse a su vida, busca el avance del reino de Dios y de honrar a Jesucristo, no importando lo que cueste. Muchas veces estamos nosotros temerosos de la simple crítica de los hombres, de decir, bueno, ¿y estos cristianitos qué? Pero sabemos que nosotros tenemos la verdad en nuestro corazón, la verdad de su palabra. Y es lo que nos encierra, así como Pablo tiene la valentía de dar su vida por el Evangelio, porque sabemos que los mismos judíos siempre lo acechaban, siempre andaban buscándolo para matarlo. Pero a Pablo no le interesaba esto. Mientras él viviera, él quería seguir predicando su palabra. Él no le importa, cueste lo que le cueste, básicamente. Personalmente, y esto es solamente personal, y no nos dice nada en la Biblia acerca, pero yo creo y sigo creyendo que Pablo sí murió en Listra cuando lo apedrearon. Cuando estudiamos el capítulo 14, los versículos 19 y 21, yo sí creo que murió cuando fue apedreado ahí. Pero sabemos que él se levantó unos minutos, unos segundos, y él estuvo en el cielo. Y porque él nos cuenta en 2 Corintios 12, versículo 13 al 5, dice, conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Así que esto me da las bases a mí, y todos son libres de pensar lo que quieran, pero yo pienso que Pablo sí murió en Listra. Por eso da este testimonio en 2 Corintios 12. Y él, ya vemos aquí que él, para todos aquellos, hacer un paréntesis en nuestro estudio, que él sí fue al cielo y dice que oyó las palabras inefables que no les dado al hombre expresar. No se atrevió a hablar de lo que vio en el cielo ni de lo que oyó en el cielo. Sabemos que él no se atrevía. Para aquellos que dicen, yo fui al cielo por tantos minutos y esto es lo que vi y esto es lo que... vemos que el mismo apóstol Pablo no quiere ni se anima a mencionar lo que vio allí.
Y ahora regresando al contexto de nuestro estudio, dice, podemos ver que eso lo hace, él hace de lo espiritual su prioridad. La espiritualidad es máximo en su vida, es la esencia de su caminar. Él realmente cree en lo que predica y cree en el Evangelio. Y esa es la integridad que él tiene y la seriedad para llevarlo a cabo. Es cuestión de vida o muerte, literalmente, y eso lo vimos la vez pasada también. El Evangelio es cuestión de vida y muerte. Todos aquellos que tienen a alguien más o a algo más en lugar de Jesucristo nuestro Señor para salvación, están negando la deidad de Jesús. Básicamente es lo que están haciendo. Y sabemos que Pablo realmente, él cree en el Señor Jesucristo porque a él le fue dado el ministerio de mano de Jesús mismo. Por eso la entrega de él. Por eso es su celo con la iglesia. Aquí vemos el pastor celoso, el pastor que quiere guardar a las ovejas, que quiere protegerlas de las infamias de este mundo. Vemos el versículo 25 y 26 hasta el 27 de este Hechos 20. Dice, y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Pablo sabía que no los volvería a ver primeramente. Y ese es el pastor que está dolido porque él realmente ama a sus ovejas, las ovejas del Señor, pero que él estaba ministrando en Efeso. Y acordémonos, la situación aquí, el contexto y la imagen aquí está hablando a los líderes de la iglesia en Efeso, estando en Mileto. Recordamos que los mandó llamar a Mileto, que estaba un poco distanciado de ahí. Y también está seguro de que él les anunció todo el consejo de Dios. Pero sí, fue libre de toda la sangre. No es que iba a haber derramamiento de sangre, está libre porque él les enseñó el camino de la salvación. Y si ellos se pierden, entonces es cosa de ellos, no es cosa de Pablo, porque él no cesó de enseñarles todo el consejo de Dios, que es toda la Escritura. Y es por eso que nosotros tenemos que dedicarnos a la Escritura solamente, porque no es nuestra opinión, no es lo que nosotros pensamos, ni tenemos tanto talento para habladuría, ni para hablar, ni exhortar, ni tanto. Es básicamente la palabra de Dios, y en esa nos basamos. Y él le está diciendo, yo les di todo el ministerio, se trató de darles todo el consejo de Dios. Hay de aquellos que se pierdan, porque no va a ser por mi culpa, porque él les enseñó la verdad. Y eso tiene que ser todo el celo de todo pastor, de enseñar la palabra, pase lo que pase, digan lo que diga el mundo. El Evangelio es la esencia de la enseñanza en nuestro Señor Jesús, y su Evangelio lo podemos ver en la Biblia. Podemos ver también su presencia en la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Así que podemos ver que todo el consejo está refiriéndose a él, que está limpio de la sangre de ellos, está limpio de la sangre, de la perdición, está limpio de la muerte de ellos, que se mueran en la muerte eterna. Es lo que está diciendo ahí. Así que todo eso, los que fallan por su propia cuenta. Y él estuvo limpio porque él les indicó cómo tener una relación con el Señor. Y no fue por falta de enseñanza. Por eso es importante declarar todo el Evangelio. Por eso es importante, el hablar tópicos está bien, pero en la iglesia de Dios, donde está la concurrencia siempre, es importante estudiar toda la palabra del Señor, para no quedarnos mal informados ni desinformados. Y eso es lo que está diciendo Pablo ahí, que él está libre, porque así enseñó su palabra al Señor. El versículo 28 nos dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Vemos aquí que el llamado, los líderes de ahí, son líderes de la iglesia, y Pablo les dice, el Espíritu Santo los ha llamado. El Espíritu Santo es el que se encargó de llamarlos. No dice él, yo los puse a ustedes porque me caen bien, o porque tienen influencia, o porque yo pienso que son los mejores.
El Espíritu Santo fue el que llamó a todos estos obispos a quien él se refiere. Y es el Espíritu Santo el que hace el llamado. Pablo está llegando al final de su mensaje, pero antes les advierte a estos líderes de los peligros que tienen que reconocer y lidiar con ellos para poder proteger y guiar a la congregación. Nunca subestimar la gran importancia de la iglesia. La iglesia es importante para Dios Padre porque su nombre está en ella. La iglesia de Dios es importante para su Hijo Jesús porque Él derramó la sangre, su sangre por ella. Y es importante para el Espíritu Santo porque Él está llamando y equipando a la gente del ministerio. Por eso es importantísimo. La gente que está en el ministerio es llamada por el Espíritu Santo. Y eso, el Evangelio es cosa seria. Ser un líder en la iglesia de Dios viviente es algo serio y es algo que tiene mucha importancia. Todos los que son líderes en la iglesia cristiana no tienen que estar creyéndose sobre los demás. No es un puesto político, no es un puesto de una corporación, es un puesto donde el líder sirve a los demás. Es el siervo más humilde, todo aquel que es líder, porque ese líder tiene que ser obediente primeramente para poder ser un buen líder. Y eso es lo que está diciendo Pablo a estos de Efeso, a estos líderes, ancianos y obispos de Efeso. Porque continúa aquí en el versículo 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Vemos que es la iglesia empezando, como fundó la iglesia en Efeso, Pablo. También hemos visto cómo en la segunda carta de Pedro exhortó y también advirtió de los falsos maestros. También, por cierto que ayer hicimos un estudio en Judas, donde también advierte de los falsos maestros. Así que vemos que toda la susceptibilidad de la iglesia para aquellos falsos maestros, para aquellos que entran con engaño a la iglesia, es palpable y es real. Es real hace 2000 años, es real hoy. Y sigue habiendo este problema. Por eso Pablo dice, después que yo me vaya, porque Pablo era muy celoso, él no andaba con cosas de permitir cosas en su iglesia, donde viera gente carnal y salieran con la suya. Él está diciendo aquí, después que yo me vaya, entre ustedes habrá lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Los lobos rapaces entre la gente de la iglesia quieren despedazar al rebaño, no quieren edificar, quieren despedazarlo, quieren abusarlo, quieren distraerlo y quieren también matarlo. Claro que se está refiriendo a los falsos maestros, los que falsifican la palabra para explotar a la iglesia para ganancias personales, básicamente. En Mateo 7, versículo 15 al 23, ahí mismo el Señor habló también que dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero no por dentro, porque por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos les conoceréis, dice. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede un buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo el árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos les conoceréis. Nunca os conocí. Él dice así, que él nunca los conoció. Él dice, todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Eso es Jesús hablando, diciendo a aquellos falsos maestros. Y hay mucha falsedad en el mundo hoy en día. Vemos que hay muchos religiosos inventándose cosas nuevas según ellos. Pero ya no hay nada nuevo en este mundo acerca de la palabra de Dios. A esto se está refiriendo el Señor.
y pobres de ellos cuando estén ante el Señor. Por eso es sumamente importante que los creyentes conozcamos la palabra de Dios, para que de esa forma podamos detectar y erradicar estos falsos maestros. No podemos nosotros permitir eso, así como Pablo le encargó a los líderes de Efeso. El versículo 30 aquí de Hechos 20 dice: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Esto casi puedo ver el dolor de Pablo al decir estas cosas. Es decir, entre ustedes mismos habrá gente y hombres que hablen cosas perversas. Ese es el peligro que hay en las iglesias. Que ya son parte de la iglesia, que son ambiciosos de posición, de poder. Y hemos visto durante la historia de la iglesia antigua y presente, ha habido gente como el que nos dice en tercera de Juan 9:11. En tercera de Juan dice: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, qué nombrecito también, Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Y a los que quieren recibiros, se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Así de simplemente. Así de simple es la palabra de nuestro Señor. Así que ese Diótrefes que se refiere aquí, hay muchos en este mundo. No solamente en ese tiempo, pero hay muchos Diótrefes. Y así como de feo que está el nombre, así de feo es el corazón que tienen. Y realmente pueden querer acaparar la iglesia porque tienen intenciones para beneficio propio solamente. Ellos no quieren edificar la iglesia. Ellos quieren abusar de la iglesia. Y tenemos que tener mucho cuidado de eso. Y como dijo el Señor, por los frutos se le conoceréis. Y tenemos que enfrentar eso y tenemos que disciplinar. Todos los pastores tienen que estar celosos de su, porque si aman a la gente en su iglesia, tienen que protegerla y enfrentar a estos falsos maestros para expulsarlos. Y si no se arrepienten, expulsarlos, claro. Pero no se puede permitir que alguien sea como este Diótrefes, que quiere ser un dictador sobre la iglesia. Eso no se vale en la iglesia del Señor. Así que el falso profeta tuvo sus inicios dentro de la iglesia, que es doloroso reconocerlo y verlo también. Primera de Juan capítulo 2 versículos 18 y 19 dice: hijitos, ya es último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Así que no todos son salvos, no todos buscan lo bueno. Hay muchos que no son leales a la palabra del Señor. Y continúa Pablo aquí en el versículo 31 de Hechos 20. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Entonces vemos a Pablo, el corazón de él, que de día y de noche, y lo vimos la vez pasada también, cómo él se alargaba cuando ya se iba de Efeso. Él no quiso dejarlos enseñar su palabra y estuvo hasta altas horas de la noche predicándoles. Y él les dice aquí: velad y tengan mucho cuidado. Aquí parece que Pablo hace mucho énfasis, porque fallar en velar y tener cuidado y olvidar el precio que otros han pagado por nosotros, podemos relajarnos mucho. Hay mucho relajamiento ahorita en cuanto a la palabra de Dios. Hay muchas gentes, pastores, que dicen: está bien, déjalo, si no importa, no es tan grave. No. Y esos tienen que ser los cuidadosos, cuidar con atención. Hoy en día hay muchos que ni siquiera saben, o se les olvida las lágrimas y el dolor de aquellos que trabajaron antes de nosotros. Yo nomás me puedo imaginar, y yo tengo un gran respeto por los reformadores de la iglesia,
aquellos hombres que el tiempo de la Reforma en los años 1500, cómo se enfrentaron a las autoridades eclesiásticas, cuando empezaron a sacar sus herejías, cuando empezaron a sacar sus propios manejos y tratando de desviar la fe de la iglesia, cuando empezaron a sacar las indulgencias y todo eso. Hombres como Martín Lutero, o Martin Luther, como usted lo conozca, es gente como él que se enfrentaron al clérigo, al Papa, al rey Carlos V, que el rey Carlos V le puso precio a la cabeza de Martín Lutero, porque él estaba en contra. Y a ellos le dijeron, arrepiéntete, porque él escribió 150 hojas demandándole a la iglesia. Y él le dijeron, arrepiéntete de todo lo que hice allí. Y él dijo, si ustedes me prueban con la Biblia que todo lo que escribí está mal, entonces sí me arrepiento. Pero si no lo prueban, lo que dije. Y no solamente él fue perseguido y fue protegido, por cierto, por alguien más, para que no lo matasen, porque él, saliendo de ese templo, lo iban a matar. Pero hay unos que fueron quemados en la hoguera, que fueron considerados sacrílegos, que fueron considerados herejes por la Iglesia Católica, y los quemaron, los mataron. Y por esa gente valiente estamos nosotros aquí hoy en día, que tenemos acceso a la palabra de Dios, porque en esos tiempos y hasta hace pocos años no se permitía que la gente tuviera acceso a la Biblia. Eso es cosa de 100 años, 150 años máximo, que la gente tiene acceso a la palabra de Dios. Entonces, por eso tenemos muchas cosas que agradecer a aquellos que sufrieron antes que nosotros. Personas, nomás se me viene a la mente Martín Lutero, también Juan Calvino, pero hubo muchos más que fueron embajadores de la verdad de la palabra de Dios, que no se sometieron a las herejías de la Iglesia Católica, donde ha causado mucha muerte, por cierto, y todas esas cosas que han inventado, que han sido de su cabeza, porque no es bíblico. Y esa tenemos que ser muy agradecidos, porque hay mucha gente que ha trabajado para que tengamos esta libertad y poder leer la palabra. En Hebreos 13, versículo 7 dice, acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, e imitad su fe. Imitar, podemos imitar a esos hombres. No eran hombres perfectos, porque eran hombres al fin, llenos de errores, pero tenían una cosa clara, que con la palabra de Dios no se juega. Y tenemos que enfrentar también a este mundo que prefiere la religión en vez de la palabra de Dios. Porque la religión es cosa de hombre, vanidad, solamente vanidad. Pero una relación con Jesucristo es obedecerlo y caminar bajo su voluntad. Tenemos que tener bien claro eso. Yo sé que muchos se van a enojar, todos los que tienen afiliación a la religión católica, pero la palabra de Dios es la verdad. El versículo 32 aquí del capítulo 20 de Hechos dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Así que eso habla acerca de edificación, y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, edificarnos cada vez que venimos a estudiar su palabra. No podemos edificar la iglesia sin que Dios esté edificando primero nuestras vidas diariamente. Hay un balance en la oración, como dice él, os encomiendo a Dios. Él, cuando dice os encomiendo a Dios, quiere decir que él está orando por ellos a Dios. Y la palabra de Dios dice la palabra de su gracia, porque van juntas, la oración y la palabra de Dios. Y aquí lo hace ver Pablo también, que no solamente es palabra, pero también estar en oración continuamente, porque estas dos siempre van juntas. La palabra de Dios y la oración siempre van juntas. Juan 15, 7 dice, si permanecéis en mí, es Cristo hablando, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Esas son palabras de nuestro Señor. Porque
Porque Él dice, básicamente nos está diciendo, pide lo que quieras, pide el carro nuevo, pide la casa nueva, pide el millón de pesos. No está diciendo eso, está diciendo pide, porque dice primero permanecer. Si permanecemos en Él, vamos a pedir lo espiritual, no lo material. Claro. Por eso es pedir todo lo que queráis espiritualmente y será hecho. Claro que el Señor nos bendice con cosas materiales, pero tenemos que ser espirituales más que materiales. La palabra de Dios solamente puede edificarnos y enriquecernos. No hay nada que edifique más que la palabra de Dios. Sí hay pastores que te enseñan y son más o menos, son como juntas de exhortación, son como juntas de prosperidad, son como maestros que quieren animarte, son esas de hacerse sentir bien, pero eso no te edifica. Te hace sentir bien a tu carne por un tiempo, porque eso es pasajero, pero la palabra de Dios es la que edifica. Y eso es lo que dice Pablo aquí, lo que continúa en el versículo 33, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Codicia es lo que también está advirtiendo él, la codicia. Es lo que tenemos que evitar, desear lo que otros tienen y hasta querer más de lo que tenemos también es codiciar. Así que codiciar es el último de los 10 mandamientos. Y si fallamos, si codiciamos, entonces estamos fallando en todos los demás. Tenemos que tener eso presente, porque codiciar es como robar y hasta matar también, con el fin de obtener lo que uno quiere. Hemos visto eso en toda la historia de la humanidad. Hemos visto que la codicia mata, que la codicia destruye, que la codicia engaña. Hemos visto políticos matando a otros políticos por codicia. Hemos visto reyes matando a otros reyes por codicia. Hemos visto familiares matando a otros familiares por codicia. Por eso es tan grave la codicia. Es algo muy grave. Y si alguien sufre de codicia, es un pecado que se puede llamar mortal, porque eso nos separa de la presencia de Dios. Y si somos codiciosos, también es una forma de idolatría. Como dice Colosenses 3:5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es la idolatría. Así que todo aquel que tiene avaricia es idólatra también. Esta calificación es para cualquier líder o anciano que está expresamente codicioso, queriendo el dinero de los feligreses, de los que atienden, y también para todos en general, porque si codiciamos algo que alguien más tiene, es un pecado grave. No podemos ser codiciosos, nadie, y menos cualquier líder de la iglesia. Y eso aplica para toda la congregación, no solamente para los líderes. En 1 Timoteo 3:3 dice: no dado al vino, porque esas son las características que tiene que ser un líder. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Estas son las calificaciones de un anciano, de un líder, de un obispo. Así que esto tiene mucho que ver. La codicia destruye al hombre, destruye el corazón. El versículo 34 dice, de aquí de Hechos 20: antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario, a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Les dijo, les enseñó sus manos, quizás todas callosas, porque él era el que hacía las carpas, las casas de campaña, y se dedicaba a ese, era su trabajo. Y él, cuando no había gente, sabemos que por los otros estudios que los de Filipo le mandaban sustento, pero cuando no llegaba el sustento se ponía a trabajar él. Entonces decía, yo les digo esto porque yo es lo que yo cumplo. Él no se lo demostró con hechos, todo lo que les está enseñando. Así que él podía bien fácilmente, en vez de trabajar, poder hacer su autoridad apostólica para demandar el apoyo de ahí de las iglesias y tener una vida más fácil. No es nada malo que el trabajador cristiano reciba un salario, no es nada malo. En 1 Timoteo 5:18 dice, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Pero Pablo nunca usó su autoridad para aprovecharse.
Él siempre, si no había, se ponía a trabajar. Pero deben estar seguros de que realmente se ganan ese salario. No es nomás decir, bueno, porque es pastor, tiene que tener un salario, pero ese salario es de acuerdo a lo que Dios provee. Porque sabemos que muchos ganan hasta millones. Pero hay unos que andan con sus ropas rotas, zapatos agujerados, con sus camisas desgastadas. Pero eso es por lo que Dios provee, según la iglesia, me parece. No hay nada malo, pero muchos que ganan su salario ganan más de lo que deben ganar, porque se olvidan de lo que dijo Jesús, que es más bien dar que recibir, más bendecido es dar que recibir. Y esos pastores que ganan millonadas se lo gastan en ellos mismos en cosas extravagantes. Entonces ahí va la diferencia. Pero Pablo le enseña, yo no tuve ningún problema con trabajar si no había dinero. En 2 Corintios 8 y capítulo 8 versículo 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y si entendemos este versículo, en verdad somos ricos, porque Jesús, siendo rico, por amor a nosotros se hizo pobre. Y ahora nosotros somos ricos en la fe. Y eso es lo que debe contar mucho más que las riquezas materiales. Versículo 36 a 38, ya para terminar, dice: cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Que ya es la hora de despedirse, pero vemos cómo Él lo que hace por sus ovejas. Él no los dejó, él tenía gran dolor en dejarlos, pero Él sabía que tenía que seguir caminando. El Señor lo estaba llevando a otro rumbo ya, pero no le quita el gran dolor de alejarse de sus amados. Se cae de rodillas y empieza a orar por ellos. Ese es el gran pastor, la gran imagen de un buen pastor, que le duelen sus ovejas, se arrodilla y ora por ellos. Así que esto es algo muy memorable, una ocasión de veras tierna. Se pone de rodillas a orar por sus compañeros y amigos, y esto hace llorar a todos, porque lo aman en el Señor. Y ese es el gran amor en el Señor. Muchas veces las iglesias de hoy en día son muy apáticas, demasiado apáticas, porque en vez de tener ese amor el uno por los otros, cada quien busca su ganancia, cada quien busca su confort, y no se preocupan. Saludan: ¿cómo estás, hermano? No, pues que algo anda mal, oraré por ti, pero ahí nomás, ahí nos vemos, ahí oraré por ti. Pero no se preocupan en sí por los demás. Hoy en día, y esto es básicamente enseñanza de los pastores, porque aquí vemos el gran reflejo de Pablo, que él sí estaba realmente dolido por dejarlos, orando por ellos, porque de veras los ama. Y ese amor se ha ido disipando en las iglesias, que se han hecho más y más materiales. Se preocupan cada quien por cada cual, y no ponen a la iglesia en conjunto. Las reuniones de oración ya son solamente reuniones sociales, de un club social, no de un cuerpo quebrantado, un cuerpo de la iglesia quebrantado, compungido, buscando la voluntad de Dios. Todas esas cosas se han ido encarnando o haciendo muy a la ligera, demasiado superficiales. Pero aquí vemos la verdadera esencia de un pastor con sus ovejas. Estos líderes derramando lágrimas por su pastor, que ya no lo van a volver a ver, porque Dios se lo está llevando. Pero muchos están impuestos el que sigue, se van de la iglesia y no les duele al pastor. Otros vendrán nuevos. Y ese es el gran desamor que existe
en las iglesias. Porque Pablo escribió en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18, ya ahora sí para terminar. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como nosotros que no tienen esperanza. Por si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en la palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Esto es para decir que estos hombres y Pablo tenían la esperanza de verse un día de nuevo en el cielo, en la presencia del Señor. Esa es la gran esperanza que tenían, que lo volvieran a llegar a ver otra vez de nuevo, allá en sus cuerpos glorificados. Y tenían la esperanza viva esa. Y también nosotros tenemos la esperanza. Hay muchas veces que sí, el Señor hace cosas en nuestras vidas que tenemos que separarnos de los hermanos. Pero es siempre que sea por la obra de Dios y no por nuestros propios corazones. Que sea algo que Dios mande en nuestras vidas y no algo que nosotros queramos. Pero por eso, mientras tanto, tenemos trabajo que hacer. Así que hagamos ese trabajo, permaneciendo en el Evangelio y propagando la palabra de Dios. Y con eso vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra de nuevo. Te damos gracias, Señor, que usted nos instruye, se manifiesta, Señor, y es algo tierno que ya no se ve, Señor. O si se ve, no es tan prominente, Señor. Que los pastores se arrodillen con sus ovejas y oren a llanto abierto cuando tienen que separarse, Señor. La apatía de este mundo se ha apoderado de las iglesias, Señor. Le pido, Señor, siempre le pedimos que usted avive a los incrédulos de este mundo, de esta región. Pero le pido, Señor, que usted avive a sus iglesias, Señor. Que nos pongamos a trabajar en lo que es importante, en lo que es su evangelio, propagar su palabra, Padre. Le pedimos, Señor, que su Espíritu Santo nos lleve a un gran avivamiento, primeramente en su iglesia, para poder avivar al mundo perdido que está allá afuera, Señor. Ayúdenos, Señor. Le pido que usted nos ayude, que nos bendiga a todos los que están viendo por medio de la internet, a todos los que estamos aquí, Señor, que usted obre en nosotros, que provea por nuestras necesidades, que sane nuestras enfermedades, Señor, y que su Espíritu viva en nosotros, que bendiga nuestros hogares, Señor. Le pido, Señor, también a aquellas personas que estén viendo este video, si no es vuelta a nacer, Señor, que este día haga la decisión de que si en su corazón está ser salvo y seguirlo a usted, usted le dará la guianza suficiente para que lo haga ahí donde está, Señor. Le pido, Señor, que haga una gran obra en nosotros, que haga una gran obra en este mundo, que su Espíritu Santo caiga sobre esta región, que la gente venga a la salvación, Señor. Se lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Nos vemos la próxima vez. Sigan manteniéndonos en oración, por favor, y que el Señor provea por las necesidades que tenemos y los proyectos y las visiones que nos ha dado para este lugar. Que Dios los bendiga grandemente. Nos veremos pronto.